Pablo Emilio Escobar Gaviria no nació siendo el narcotraficante más temido del mundo. Su historia comienza en las calles polvorientas de Medellín, en los barrios donde la pobreza era el pan de cada día y la ambición el único camino para escapar de ella. Desde joven, Escobar mostró una inteligencia afilada y una astucia que lo distinguía de los demás. No quería ser un simple ciudadano más, sino el dueño de su destino. Desde pequeño, Pablo entendió que el poder y el dinero eran la clave para cambiar su vida. A diferencia de muchos otros niños de su barrio, no soñaba con un trabajo estable o con una educación universitaria. Su ambición lo llevó a buscar atajos, a entender que en el mundo real, los más audaces y despiadados terminaban gobernando. Los primeros años de Escobar en el crimen fueron como los de muchos otros que se aventuraban en la ilegalidad: pequeños robos, contrabando de cigarrillos, estafas menores. Pero él tenía algo que lo diferenciaba: la visión de un imperio. Fue entonces cuando el destino le presentó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre: la cocaína. En los años 70, esta sustancia era casi desconocida fuera de Sudamérica, pero Escobar vio más allá. Observó el potencial de un mercado que podía convertirlo en millonario. Así empezó a moverse con rapidez. Contactó con los primeros laboratorios en las selvas colombianas, estableció rutas clandestinas y, con un carisma inigualable, comenzó a ganarse la confianza de productores y distribuidores. En poco tiempo, su organización pasó de traficar kilos a toneladas. Medellín, una ciudad que alguna vez solo fue conocida por su café y su cultura, se convirtió en el epicentro del tráfico mundial de cocaína. Pero el crecimiento acelerado trajo consigo un problema que Escobar subestimó: la codicia y la falta de control. Su primer gran error no fue solo la ambición desmedida, sino la falta de disciplina para gestionar su ascenso. La impaciencia por expandirse lo llevó a confiar en personas equivocadas, individuos que, aunque leales en apariencia, empezaban a ver su propia oportunidad de poder dentro del imperio naciente. El primer gran golpe llegó cuando una de sus primeras operaciones en Estados Unidos se salió de control. Un cargamento de cocaína fue interceptado en Miami, algo que normalmente sería solo un revés menor. Pero Escobar cometió otro error: en vez de actuar con cautela, optó por la represalia directa. La violencia empezó a seguir sus pasos, y con ella, la atención de las autoridades. Escobar, aún joven y hambriento de poder, no entendió que la clave para la expansión no era solo el dinero, sino la discreción. No se trataba solo de hacer crecer su negocio, sino de saber cuándo detenerse, cuándo negociar y cuándo atacar. Este fue el inicio de una historia que lo llevaría a lo más alto, y eventualmente a su caída. El ascenso de Pablo Escobar fue meteórico. En menos de una década, pasó de ser un simple contrabandista a controlar uno de los imperios criminales más poderosos del mundo. Para finales de los años 70 y principios de los 80, su cartel de Medellín ya movía miles de millones de dólares en cocaína cada año. Pero con el dinero vino un problema mayor: la necesidad de poder absoluto. Pablo no solo quería ser el narcotraficante más rico. Quería ser intocable. Sabía que, para lograrlo, tenía que meterse en la política y cambiar las reglas del juego a su favor. Así nació la idea de presentarse al Congreso de Colombia. Su estrategia era simple pero efectiva: ganarse el apoyo del pueblo a través de una imagen de benefactor. Construyó barrios enteros, regaló dinero, ayudó a los pobres y se presentó como un hombre del pueblo, que luchaba contra la injusticia. Pero mientras su popularidad crecía entre los más humildes, sus enemigos en el gobierno y la élite colombiana lo veían como una amenaza. Sus intentos de legalizarse fueron recibidos con resistencia, especialmente por parte de un hombre que se convertiría en su mayor adversario: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Lara Bonilla no se dejó comprar. Fue el primero en exponer públicamente a Escobar como narcotraficante y criminal. Para Pablo, esto fue una declaración de guerra. Su respuesta fue inmediata y brutal. En 1984, ordenó el asesinato del ministro en plena calle, un acto que desató una tormenta que cambiaría la historia de Colombia. El gobierno no podía ignorar más a Escobar. Con el asesinato de Lara Bonilla, el Estado colombiano pasó de la indiferencia a la acción. Se creó un bloque de búsqueda, liderado por la policía y apoyado por Estados Unidos. La DEA entró en escena con recursos, tecnología y una misión clara: capturar o eliminar a Escobar. Pero Pablo, en lugar de replegarse, decidió responder con una declaración de guerra total. Las bombas comenzaron a explotar en las calles de Bogotá y Medellín. Los jueces que se atrevían a juzgarlo eran asesinados.
Periodistas, empresarios y políticos se convirtieron en blancos. Nadie estaba a salvo. Su imperio de terror llegó a tal punto que en 1989 ordenó el atentado contra un avión de Avianca, con el objetivo de asesinar a César Gaviria, un político que se oponía a él. 107 personas murieron en la explosión, pero su objetivo no estaba en el avión. El acto fue tan impactante que terminó por sellar su destino. Escobar no entendió algo fundamental: su violencia desenfrenada estaba uniendo a todos en su contra. El gobierno colombiano, la DEA, la CIA, la élite política y hasta sus propios aliados comenzaron a verlo como una amenaza demasiado grande. Su error fue pensar que el miedo sería suficiente para detener a sus enemigos. No entendió que, cuando alguien se convierte en el enemigo de todos, su caída es solo cuestión de tiempo. Pablo Escobar siempre tuvo claro su peor pesadilla: la extradición a Estados Unidos. Sabía que si llegaba a pisar suelo norteamericano, nunca saldría con vida. No tendría los sobornos, el poder o las conexiones que lo protegían en Colombia. En una cárcel estadounidense, sería un hombre común, aislado y sin la posibilidad de manejar su imperio. Desde el inicio de su guerra contra el Estado colombiano, Escobar dejó claro que prefería una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Su campaña de terror tenía un objetivo central: obligar al gobierno a prohibir la extradición. Con cada bomba, con cada asesinato, enviaba un mensaje directo: si me entregan a los gringos, haré que este país arda. Pero el gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, no cedió de inmediato. En respuesta, Escobar llevó la guerra a un nuevo nivel. Entre 1989 y 1991, su organización desató una ola de violencia sin precedentes. Secuestros, atentados, asesinatos selectivos, ningún funcionario, periodista o figura pública estaba a salvo. El golpe más devastador llegó con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, el hombre que representaba la mayor amenaza para los narcotraficantes. Galán era el favorito para ganar las elecciones y había prometido llevar a cabo la extradición sin concesiones. Su muerte no solo desestabilizó el país, sino que marcó el punto de quiebre en la lucha contra Escobar. A pesar de la violencia descontrolada, Escobar era un estratega. Sabía que la guerra eterna no era sostenible, así que ideó un plan: fingir su rendición en sus propios términos. Así nació la idea de la catedral, una prisión que no era prisión. Convenció al gobierno de que, si se entregaba voluntariamente, cesaría la violencia. A cambio, exigió la prohibición de la extradición. El gobierno, agotado y desesperado, accedió. En 1991, Colombia reformó su constitución y eliminó la extradición. Con su mayor temor disipado, Escobar hizo su movimiento, se entregó y entró a la catedral, un complejo construido especialmente para él. Pero Escobar nunca tuvo la intención de cumplir una condena real. La catedral no era una cárcel, sino un refugio de lujo. Desde allí, seguía manejando su imperio, recibiendo visitas, organizando fiestas y ordenando ejecuciones como si nada hubiera cambiado. El gobierno, inicialmente ciego a la farsa, pronto empezó a sentir la presión. Las noticias de la opulencia dentro de la catedral se filtraron. La violencia no había cesado del todo, y la imagen de un Pablo Escobar viviendo como un rey dentro de su prisión empezó a generar indignación en la población y en los sectores políticos. El error de Escobar fue su arrogancia. Se creyó invulnerable, pensó que podía seguir operando su cartel sin consecuencias. Pero el gobierno ya no estaba dispuesto a seguir el juego. En 1992, las autoridades decidieron trasladarlo a una prisión real. Fue entonces cuando Escobar tomó la decisión más arriesgada de su vida: escapó. Esta fuga marcó el principio del fin. Con la extradición restablecida y sin la posibilidad de negociar nuevamente, Escobar se convirtió en un hombre sin salida, con enemigos en todas partes y cada vez menos aliados. El rey de la cocaína estaba por enfrentar su caída más grande. Cuando Pablo Escobar escapó de la catedral en 1992, su situación cambió drásticamente. Ya no era el capo intocable que movía los hilos desde la sombra, ahora era un fugitivo, un hombre que corría por su vida. El gobierno colombiano, humillado por su fuga, se unió con la DEA y lanzó un operativo sin precedentes para capturarlo. Se creó el bloque de búsqueda, una unidad élite conformada por policías y militares entrenados específicamente para cazarlo. Pero la amenaza más grande no vino del gobierno, sino de un enemigo inesperado:
sus propios exaliados. Durante años, Escobar gobernó con terror, imponiendo su voluntad sobre otros carteles y narcotraficantes. Pero su caída creó un vacío de poder que sus enemigos no tardaron en notar. El cartel de Cali, los hermanos Castaño y los remanentes del cartel del norte del Valle vieron la oportunidad de eliminar a Escobar y tomar su lugar. Así nació Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar compuesto por antiguos socios, rivales y mercenarios financiados por los enemigos de Escobar. Los Pepes comenzaron una cacería despiadada contra todo lo que tuviera relación con Escobar. No solo atacaban a sus sicarios y colaboradores, sino también a su familia y a sus bienes. Casas, negocios, laboratorios y propiedades fueron incendiadas o destruidas. Cualquier persona que alguna vez hubiera trabajado con él se convertía en objetivo. El cerco se cerraba rápidamente. La red de protección de Escobar, que antes era sólida y leal, empezó a desmoronarse. Muchos de sus antiguos aliados decidieron traicionarlo para salvarse. Sus sicarios más cercanos, aquellos en los que más confiaba, comenzaron a entregarle información a la policía o a sus enemigos. La vida del capo pasó de los lujos y el poder absoluto a la paranoia y el aislamiento. Ya no podía moverse con facilidad. Cada llamada telefónica que hacía podía ser rastreada. Cada escondite en el que se refugiaba duraba apenas unos días antes de que sus enemigos lo descubrieran. Uno de los golpes más duros llegó cuando la seguridad de su familia quedó comprometida. Su esposa, sus hijos y su madre tuvieron que huir y refugiarse en el extranjero, pero nadie los quería recibir. Fueron rechazados en varios países y quedaron atrapados, sin poder ayudar ni ser ayudados. Pablo Escobar, el hombre que una vez desafió al Estado colombiano y a Estados Unidos, ahora era un fugitivo sin aliados, sin refugio y con un ejército de enemigos pisándole los talones. La pregunta ya no era si caería, sino cuándo y cómo. Para finales de 1993, Pablo Escobar era un hombre acorralado. Cada paso que daba estaba monitoreado. Cada llamada que hacía era interceptada. Su imperio, que alguna vez controló el tráfico de cocaína a nivel mundial, se había reducido a una red de escondites improvisados y un puñado de leales que aún arriesgaban sus vidas por él. Desde su fuga de la catedral, su situación se deterioró rápidamente. Lo que antes era un reino de opulencia se convirtió en una existencia de constante paranoia. Se movía de casa en casa en Medellín, disfrazado, sin poder confiar en nadie. Sus recursos se agotaban. Sus sicarios más fieles caían uno por uno, ya sea a manos del bloque de búsqueda o de los Pepes. Pero Escobar aún tenía una última carta por jugar. A pesar del peligro inminente, seguía obsesionado con proteger a su familia. Sabía que su esposa e hijos estaban atrapados en Colombia, incapaces de salir, vigilados por el gobierno. Esta preocupación lo llevó a cometer el error que selló su destino. Empezó a comunicarse con ellos con más frecuencia, rompiendo su habitual precaución. El 1 de diciembre de 1993, Escobar cumplió 44 años. Su cumpleaños lo encontró solo, escondido en un modesto barrio de Medellín, sin la ostentación que una vez lo rodeó. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Creía que aún podía negociar, que aún podía recuperar algo de su antigua vida. El problema era que el gobierno no negociaba con él. Ese mismo día, el bloque de búsqueda recibió una pista clave. Escobar había llamado a su hijo Juan Pablo varias veces desde una casa en el barrio Los Olivos. Aunque tomaba precauciones, las llamadas eran demasiado largas y repetitivas, permitiendo a los expertos en rastreo triangular su ubicación exacta. Escobar no lo sabía, pero en ese momento ya estaba muerto. El 2 de diciembre, las fuerzas especiales rodearon la casa donde se escondía. Escobar, al darse cuenta de que lo habían encontrado, intentó huir por los tejados. Disparó contra los agentes, pero estaba solo contra un ejército. No tenía salida. Un disparo en la pierna, otro en la espalda, y finalmente, un balazo en la cabeza. Así terminó la vida del narcotraficante más poderoso de la historia de Colombia. Su cuerpo quedó tendido sobre un tejado, desangrándose, con una sonrisa congelada en su rostro, como si en el fondo hubiera sabido que este era su destino. Pero la historia de Escobar no terminó con su muerte. Su legado, su impacto y las consecuencias de su reinado seguirían marcando a Colombia por décadas. Pablo Escobar murió, pero su sombra jamás desapareció. Su caída no significó el fin del narcotráfico ni de la violencia que él ayudó a sembrar. Colombia no despertó en paz el 3 de diciembre de 1993.
Al contrario, la muerte del capo abrió nuevas luchas de poder, reconfiguró el mapa del crimen y dejó cicatrices imborrables en la sociedad. El narcotráfico no desapareció con él. En lugar de eso, la estructura del cartel de Medellín se fragmentó y los rivales de Escobar, especialmente el cartel de Cali, aprovecharon su ausencia para consolidar su dominio. Los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, habían jugado un papel clave en la caída de Escobar al financiar a los Pepes y colaborar con el gobierno. Ahora que su enemigo estaba muerto, ellos tomaron el control del negocio. Pero la violencia no terminó. Durante los años siguientes, otros grupos criminales tomaron el relevo. Bandas emergentes, paramilitares y guerrillas se disputaron los territorios y rutas de tráfico de droga. La cocaína siguió fluyendo a Estados Unidos y Europa, con nuevos nombres en la cima de la pirámide criminal. La familia de Escobar también pagó el precio de su legado. Su esposa e hijos, que alguna vez vivieron como realeza en lujosas haciendas, se convirtieron en parias. Con su padre muerto y sin protección, tuvieron que huir de Colombia, buscando refugio en distintos países hasta que finalmente se establecieron en Argentina bajo identidades falsas. En Colombia, la figura de Escobar se convirtió en un símbolo contradictorio. Para algunos, era un monstruo que sumió al país en el caos. Para otros, especialmente en los barrios que alguna vez ayudó, seguía siendo un Robin Hood moderno. Las casas que construyó, los estadios que financió y las ayudas que repartió en su momento dejaron una huella en la memoria de muchos. Las historias sobre su vida comenzaron a convertirse en mitos. Películas, series y libros retrataron su ascenso y caída, a veces magnificando su imagen, a veces demonizándolo. Su tumba, en Medellín, se convirtió en un lugar de peregrinación para algunos y en un recordatorio doloroso para otros. Pero la verdad es que el legado de Escobar no fue ni de gloria ni de heroísmo. Fue un legado de sangre, miedo y destrucción. Su guerra contra el Estado dejó miles de muertos. Su ambición desmedida transformó a Medellín en la ciudad más peligrosa del mundo en su tiempo. Su historia no es solo la de un narcotraficante que llegó a la cima, sino la de un hombre que no supo detenerse y terminó consumido por su propia violencia. El fin de Escobar fue el fin de una era, pero no el fin del problema. Colombia siguió luchando contra el narcotráfico y sus consecuencias hasta el día de hoy. Las heridas que dejó su guerra aún no se han cerrado por completo. Escobar murió, pero su historia sigue viva. Pablo Escobar murió aquel 2 de diciembre de 1993, pero su muerte no fue el final de su historia. De hecho, fue el comienzo de una nueva versión de él, la leyenda, el mito, el fantasma que aún acecha en las calles de Medellín. Los días posteriores a su muerte fueron un espectáculo de dolor y adoración. Miles de personas acudieron a su funeral. No solo eran curiosos, sino también aquellos que lo veían como un benefactor, un hombre que había construido viviendas para los pobres, que había regalado dinero y que, para muchos, había hecho más por el pueblo que el propio gobierno. La gente lloraba, gritaba su nombre, y algunos hasta se arrodillaban frente a su ataúd, como si fuera un santo. Pero la historia de Escobar no terminó ahí. Las sombras de Pablo. Con el tiempo, las historias sobre su presencia comenzaron a circular. Hubo quienes juraban haberlo visto en las calles, caminando entre la gente, con su característica barriga y su bigote inconfundible. Otros aseguraban que su fantasma rondaba la catedral, su antigua cárcel, que con el tiempo se convirtió en un monasterio dirigido por monjes benedictinos. Los monjes, según cuentan los rumores, escuchaban voces en la noche. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose por los pasillos. Una de las leyendas más escalofriantes habla de un vigilante que trabajaba en el lugar y que, una madrugada, vio la silueta de un hombre en la entrada de lo que había sido la habitación personal de Escobar. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció en el aire, pero el vigilante juró que, antes de desaparecer, escuchó una voz susurrar: «Soy Pablo». En los barrios donde Escobar construyó viviendas, los relatos también eran comunes. Personas afirmaban haber visto billetes aparecer de la nada, como si su dinero aún flotara en el aire. Otros decían que, en noches silenciosas, si uno caminaba por ciertos callejones de Medellín, podía escuchar el eco de un teléfono sonando, el mismo sonido de los últimos segundos de Escobar antes de su muerte. Los herederos invisibles. Más allá de los fantasmas, lo más inquietante era la sensación de que, aunque Escobar estaba muerto, su influencia seguía viva. Se decía que había dejado un testamento oculto, que parte de su fortuna nunca se encontró y que sus verdaderos herederos no eran sus hijos,
sino los nuevos narcotraficantes que crecieron con su historia como inspiración. Algunos aseguraban que ciertos capos actuales tenían acceso a dinero escondido por Escobar en los años 80 y 90. Cajas de seguridad llenas de dólares, enterradas en fincas olvidadas, esperando ser reclamadas. De vez en cuando, alguien encontraba un alijo de dinero viejo, pero siempre se decía que era solo la punta del iceberg. También surgieron teorías de conspiración. ¿Realmente murió Escobar en aquel tejado? ¿O todo fue un montaje? Había quienes afirmaban que el cadáver encontrado no era el suyo, que alguien había tomado su lugar, y que Escobar había escapado con otra identidad, quizás a Centroamérica, quizás a algún rincón perdido de África. El culto a Escobar. Lo más impactante fue cómo su figura se convirtió en una mezcla de santo y villano. Algunos narcotraficantes modernos, incluso años después, seguían mencionando su nombre como una inspiración. En las cárceles, su rostro apareció en tatuajes, acompañado de frases como «Pablo vive» o «El patrón nunca muere». En las calles de Medellín, comenzaron a venderse llaveros, camisetas y hasta veladoras con su imagen. Los turistas llegaban buscando su tumba, queriendo ver con sus propios ojos el lugar donde terminó su historia. Incluso hubo quienes le rezaban, pidiéndole favores como si fuera un santo no reconocido. Pero más allá del mito, más allá de las historias de fantasmas y las conspiraciones, la realidad era innegable. Escobar dejó una huella imborrable en la historia de Colombia y del mundo. Su legado no fue solo de sangre y violencia, sino también de un poder que parecía desafiar incluso a la muerte. Pablo Escobar murió, pero nunca se fue del todo. La muerte de Pablo Escobar no trajo paz. No para su familia, no para sus enemigos y mucho menos para Colombia. Su legado, teñido de sangre y violencia, se extendió más allá de su muerte, arrastrando consigo a aquellos que alguna vez estuvieron cerca de él. Una sombra maldita pareció caer sobre quienes tocaron su mundo, como si la muerte de Escobar hubiera sido solo el inicio de una serie de tragedias inevitables. Dicen que todo lo que tocó Pablo terminó condenado. Sus antiguos socios, sicarios, aliados y hasta su propia familia sufrieron destinos trágicos. No fue una venganza de la justicia, ni siquiera un ajuste de cuentas entre carteles. Fue algo más oscuro, más profundo, algo que parecía responder a una maldición tejida con los hilos de sus propios crímenes. Su familia, que alguna vez vivió entre lujos impensables, quedó reducida a fugitivos sin un lugar en el mundo. Su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, intentaron escapar de Colombia tras su muerte, pero nadie los quería recibir. En cada país donde tocaban la puerta, eran rechazados como si llevaran consigo un pecado imposible de redimir. Terminaron en Argentina, viviendo bajo identidades falsas, ocultos del mundo, pero nunca del todo libres. Juan Pablo, el hijo de Escobar, cambió su nombre a Sebastián Marroquín, intentando borrar el peso de su apellido. Sin embargo, la sangre del patrón corría por sus venas, y aunque él trató de construir una vida diferente, el mundo nunca lo dejó olvidar quién era su padre. Manuela, la hija de Escobar, sufrió un destino aún más extraño. Creció en el exilio, sumida en la paranoia, temiendo que la venganza que nunca llegó a su padre cayera sobre ella. Se convirtió en una sombra, alguien que apenas deja rastro en la historia, una mujer que eligió desaparecer antes que cargar con el apellido maldito. Pero la maldición de Escobar no terminó con su familia. Uno a uno, aquellos que estuvieron cerca de él comenzaron a caer. Sus sicarios, hombres que alguna vez fueron sus soldados más leales, murieron de formas brutales. John Jairo Velázquez, alias Popeye, el sicario más famoso de Escobar, pasó más de 20 años en prisión, pero la muerte no lo olvidó. Fue diagnosticado con un cáncer agresivo y murió en la soledad, sin poder escapar del destino que parecía haber alcanzado a todos los que tocaron la vida del patrón. Los hermanos Galeano y Moncada, narcotraficantes que alguna vez fueron socios de Escobar antes de ser brutalmente asesinados por él en la catedral, parecieron arrastrar su propia maldición a sus descendientes. Sus familias quedaron marcadas por la tragedia, y muchos de sus hijos nunca lograron escapar del peso de sus apellidos. Los políticos que alguna vez se beneficiaron de los sobornos de Escobar también fueron alcanzados. Muchos de ellos terminaron muertos en atentados, encarcelados o condenados al olvido. Incluso aquellos que creyeron haber jugado inteligentemente en el tablero del narcotráfico descubrieron que, una vez que se tocaba la sangre de Escobar, era imposible limpiarse las manos. Y Medellín, la ciudad que Escobar convirtió en un campo de batalla, tampoco pudo librarse de su sombra. Aunque la ciudad intentó reinventarse,
convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y progreso. Las heridas que dejó Escobar nunca sanaron del todo. Todavía hoy, en las comunas, hay quienes veneran su nombre, y otros que maldicen su recuerdo. Todavía hoy, en las noches silenciosas, algunos aseguran que pueden escuchar el eco de disparos lejanos, como si la guerra que Escobar desató nunca hubiera terminado por completo. El fantasma de Escobar no solo quedó en los mitos o en las historias de aquellos que aseguran haberlo visto en las sombras. Su maldición, real o no, sigue pesando sobre Colombia y sobre todos aquellos que alguna vez formaron parte de su imperio. Porque la historia de Escobar nunca fue solo la historia de un narcotraficante. Fue la historia de un hombre que desafió al mundo y que, al caer, arrastró a todos con él. Dicen que el diablo siempre cobra sus deudas, y Pablo Escobar tenía muchas. Cuando Pablo Escobar cayó muerto en aquel tejado de Medellín, su fortuna no desapareció con él. Los miles de millones de dólares que había acumulado en su reinado no se esfumaron en el aire. Se escondieron. Se esparcieron. Se convirtieron en el misterio más grande que dejó tras su muerte, donde está el dinero de Escobar. Porque, aunque el gobierno colombiano confiscó algunas de sus propiedades y cuentas bancarias, la realidad es que la mayor parte de su riqueza nunca fue recuperada. Su imperio había sido construido con la astucia de un hombre que entendía que el dinero no debía estar a la vista. Antes de su caída, Escobar había enterrado millones en lugares estratégicos, había entregado fortunas a personas de confianza y había diseñado un sistema en el que, incluso después de su muerte, su dinero seguiría moviéndose en las sombras. Las historias sobre su tesoro comenzaron a circular poco después de su muerte. Se hablaba de maletas llenas de dólares enterradas en fincas abandonadas. De paredes falsas en casas antiguas que escondían lingotes de oro. De documentos secretos que revelaban cuentas bancarias en Suiza y paraísos fiscales. Hubo quienes aseguraban que los nuevos capos del narcotráfico habían heredado parte de su fortuna, mientras que otros creían que su dinero aún estaba allí afuera, esperando ser encontrado. Durante años, cazadores de tesoros, socios y hasta autoridades intentaron rastrear el dinero de Escobar. En 2017, el propio hijo de Escobar, Sebastián Marroquín, confesó en una entrevista que su padre había escondido enormes sumas de dinero en lugares desconocidos y que, en muchos casos, esos billetes simplemente se descomponían bajo tierra, inservibles. Aún así, la búsqueda nunca se detuvo. En 2020, un hombre llamado Nicolás Escobar, supuesto sobrino del narcotraficante, afirmó haber encontrado un escondite de su tío en una de sus antiguas propiedades. Según él, en la pared de una casa descubrió un compartimento secreto con una bolsa llena de billetes, algunos en estado de descomposición, junto con radios, una máquina de escribir y hasta un bolígrafo de oro. Pero esta era solo una pequeña fracción de lo que se decía que Escobar había dejado atrás. La obsesión por encontrar la herencia de Escobar se convirtió en un fenómeno global. Programas de televisión, documentales y expediciones se organizaron con el único propósito de desenterrar los restos de su fortuna. Sin embargo, con cada intento de recuperar su dinero, surgían rumores oscuros. Se decía que quienes encontraban parte de su tesoro sufrían muertes misteriosas. Que la maldición del patrón los alcanzaba, como si el dinero de Escobar no pudiera ser tocado sin pagar un precio. Hubo excavaciones en antiguas propiedades suyas, en terrenos donde se sospechaba que había escondido su riqueza. Pero muchas de estas búsquedas terminaban en la nada o en tragedia. En una ocasión, un grupo de buscadores de tesoros desapareció sin dejar rastro tras anunciar que habían encontrado una pista clave sobre la ubicación de un alijo de Escobar. Los habitantes de Medellín cuentan historias sobre personas que, de la nada, aparecieron con fortunas inexplicables. Viejos aliados del cartel que vivían en la miseria que, de repente, tenían dinero para comprar mansiones y autos de lujo. Encontraron algo de Escobar, murmuraban en las calles. Pero al poco tiempo, esas mismas personas terminaban muertas en circunstancias sospechosas. Porque la verdadera herencia de Escobar no fue su dinero. Fue el miedo, la muerte y la sensación de que, incluso después de muerto, seguía moviendo los hilos de un imperio invisible. Su fortuna, ya fuera real o un simple mito, se convirtió en un símbolo de la corrupción y el poder que el narcotráfico había implantado en Colombia. Hasta el día de hoy, el dinero de Escobar sigue siendo un misterio. Hay quienes creen que nunca será encontrado, que está perdido para siempre. Pero hay otros que aseguran que su fortuna sigue moviéndose en las sombras, alimentando a los nuevos capos del narcotráfico, como si la sangre de Escobar aún corriera por las venas del crimen organizado. Porque Pablo Escobar nunca dejó de ser el patrón.
Ni siquiera después de su muerte. Pablo Escobar murió, pero su influencia en el narcotráfico no desapareció. Al contrario, su legado se fragmentó, se esparció como un virus, adaptándose a un mundo que, aunque intentó olvidar su nombre, nunca pudo escapar del modelo que él creó. Su muerte dejó un vacío en el crimen organizado, y ese vacío fue llenado por una nueva generación de narcotraficantes que crecieron idolatrando su figura y perfeccionando su brutalidad. La caída del cartel de Medellín marcó el fin de una era, pero no el fin del narcotráfico. Con Escobar fuera del camino, el cartel de Cali tomó el control. Eran diferentes en su estilo, menos explosivos, más discretos. No ponían bombas en las ciudades ni asesinaban políticos a plena luz del día. Preferían la corrupción sobre la violencia, comprando jueces, policías y oficiales de gobierno para mantener su imperio en las sombras. Pero el tiempo también los alcanzó, y su caída en la década de los 90 abrió la puerta a un nuevo fenómeno, la descentralización del narcotráfico. A diferencia de los tiempos de Escobar, cuando el poder se concentraba en unos pocos líderes, el narcotráfico moderno se volvió una hidra de 1000 cabezas. Ya no existía un solo patrón que dominara todo, sino pequeñas facciones, bandas criminales y grupos organizados que crearon la estructura que Escobar perfeccionó. Desde los llamados narcoparamilitares, en Colombia hasta los carteles de México, todos aprendieron de su historia. En México, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, replicó muchas de las estrategias de Escobar. Construyeron túneles bajo la frontera para traficar drogas, compraron policías y jueces, y establecieron redes de distribución en Estados Unidos que rivalizaban con las de los antiguos carteles colombianos. Pero lo más importante fue que entendieron el verdadero negocio: el narcotráfico ya no era solo sobre la cocaína, sino sobre la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, sustancias más rentables y menos perseguidas que la cocaína pura. Sin embargo, el legado de Escobar no solo se veía en la estructura del narcotráfico, sino en la violencia extrema que marcó a los grupos criminales que vinieron después. Los carteles mexicanos adoptaron tácticas de terror que incluso superaban a las de Escobar. Decapitaciones, desmembramientos, videos de ejecuciones brutales, cuerpos colgados en puentes. Todo con el mismo propósito que Escobar alguna vez tuvo: infundir miedo y controlar el territorio a través del terror. En Colombia, el narcotráfico no desapareció, solo se transformó. Los grupos herederos de Escobar, como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, continuaron con el negocio, mezclando tráfico de drogas con minería ilegal y tráfico de armas. En las comunas de Medellín, todavía existen bandas criminales que operan con las mismas reglas que el cartel de Medellín, cobrando vacunas, extorsiones, y controlando territorios con la violencia como única ley. El narcotráfico moderno también aprendió de los errores de Escobar. Sabían que ser demasiado visible podía ser su perdición. Escobar cayó porque se convirtió en un objetivo demasiado grande, demasiado mediático. Los nuevos capos aprendieron a moverse en las sombras, a no ostentar tanto poder públicamente. Sabían que el verdadero control no se ejercía desde lujosas haciendas con zoológicos y fiestas, sino desde oficinas discretas, a través de empresas fachada y sistemas financieros invisibles. Aún así, el culto a Escobar persiste en el narcotráfico moderno. Muchos capos lo ven como un mártir, un ejemplo a seguir. En las cárceles de Latinoamérica, su rostro aparece en tatuajes, acompañado de frases como: "El patrón nunca muere". En las series de televisión y películas, su imagen ha sido romantizada, convirtiéndolo en un antihéroe para nuevas generaciones que no vivieron el terror que él impuso. La ironía es que, mientras más lo intentan olvidar, más presente sigue estando. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder, de terror, de un tipo de crimen que desafió gobiernos enteros y que dejó una huella imposible de borrar. El narcotráfico moderno no existiría sin Pablo Escobar. Su modelo, su estrategia, su manera de hacer la guerra y de manejar el negocio siguen vivos en cada cartel, en cada banda criminal, en cada esquina del mundo donde la droga sigue siendo la moneda más valiosa. Pablo Escobar murió, pero su legado sigue dominando el crimen organizado. Porque la guerra contra las drogas nunca terminó. Solo cambió de rostro. Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín, pero su espíritu jamás abandonó las calles que una vez gobernó. No solo en la memoria de quienes lo temieron o lo veneraron, sino en una fuerza oscura que parecía repetirse una y otra vez, como si su legado estuviera destinado a encontrar nuevos cuerpos, nuevas caras, nuevas formas de resurgir. Porque aunque el nombre de Escobar quedó inscrito en la historia,
su muerte no significó el fin de su influencia. Al contrario, su sombra siguió creciendo con el tiempo, convirtiéndolo en algo más que un hombre, una leyenda, un mito, una especie de entidad que nunca dejó de existir realmente. Y, con los años, surgió una pregunta escalofriante: ¿podría alguien ocupar su lugar? Muchos han intentado tomar su trono. Cada nuevo narcotraficante con ambiciones de grandeza ha sido comparado con él. Algunos lo han hecho por su brutalidad, otros por su inteligencia, y unos pocos por su capacidad de desafiar a los gobiernos con una arrogancia que recuerda al viejo patrón. Pero la verdad es que nadie ha podido ser Escobar. Nadie ha logrado consolidar un reinado como el suyo, nadie ha manejado la dualidad de ser un benefactor para los pobres y, al mismo tiempo, un monstruo capaz de matar sin piedad. Sin embargo, esto no ha impedido que surjan imitadores, hombres que han intentado reencarnar su esencia y que han fracasado en el intento. Uno de los primeros en ser señalado como el nuevo Escobar fue Joaquín "El Chapo" Guzmán. Su historia tenía paralelos con la del patrón: una infancia en la pobreza, un ascenso meteórico en el narcotráfico, una capacidad casi sobrehumana para escapar de las autoridades y una red de corrupción que le permitía operar con impunidad. Pero Guzmán nunca tuvo la ambición política de Escobar. Nunca soñó con convertirse en un líder populista ni desafió al Estado de la misma manera. Su imperio, aunque gigantesco, nunca tuvo el carisma del Cartel de Medellín. Otros intentaron replicar su modelo en Colombia. Narcos como Wilber Varela, alias Jabón, o Daniel "El Loco" Barrera intentaron dominar el tráfico de drogas con la misma ferocidad, pero ninguno tuvo la capacidad de encender un país entero como lo hizo Escobar. Ninguno convirtió el narcotráfico en un espectáculo global. En las calles de Medellín, la idea de que Escobar nunca se fue sigue viva. Algunos aseguran que su espíritu aún deambula por la Comuna 13, el barrio donde sus sicarios juraban lealtad absoluta. Hay quienes dicen que en las noches más silenciosas se pueden escuchar susurros en las casas donde alguna vez operó su imperio. Historias de hombres que, al caer en desgracia, afirman haber tenido sueños con el patrón, como si él mismo les susurrara al oído qué camino tomar. Pero el caso más extraño ocurrió en 2015, cuando un joven llamado Julián Restrepo comenzó a hacerse famoso en los barrios bajos de Medellín. No era un criminal conocido ni tenía conexiones con el narcotráfico, pero su historia se volvió un fenómeno local cuando aseguró ser la reencarnación de Pablo Escobar. Julián, que había nacido exactamente el mismo día y mes en que Escobar murió, afirmaba recordar cosas que nunca podría haber sabido. Sabía detalles sobre la catedral, la famosa prisión que Escobar construyó para sí mismo. Podía describir la hacienda Nápoles con una precisión imposible para alguien que nunca había estado allí. Y lo más inquietante, tenía el mismo lunar en el rostro que Escobar tenía en su juventud. Al principio, nadie lo tomó en serio. Pero con el tiempo, su historia empezó a atraer la atención de periodistas, investigadores y hasta antiguos sicarios del Cartel de Medellín. Algunos, como Popeye, desestimaron su historia, llamándolo un loco en busca de fama. Pero otros no estuvieron tan seguros. Hubo quienes creyeron que Escobar, de alguna forma, había encontrado la manera de volver. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando Julián comenzó a recibir amenazas. Personas desconocidas le decían que debía callarse, que no debía hablar más de Escobar. Alguien intentó matarlo en 2017, disparándole en plena calle. Sobrevivió, pero decidió desaparecer de la vida pública. Hasta el día de hoy, su paradero es un misterio. Porque Escobar no necesita un cuerpo para seguir gobernando. Su figura sigue siendo omnipresente en la cultura, en las historias de los barrios, en las narcoseries que lo convirtieron en un ícono global. Su rostro aparece en camisetas, en grafitis, en recuerdos de un pasado que nunca desapareció del todo. Y en el narcotráfico, su influencia sigue viva. Cada vez que un nuevo capo se levanta, el fantasma de Escobar parece observarlo desde las sombras, esperando a ver si será digno de su legado. Hasta ahora, ninguno lo ha sido. Pero en los callejones de Medellín, en los rincones más oscuros del crimen organizado, hay quienes creen que un día, alguien vendrá. Alguien que no solo intentará ser Escobar, sino que logrará convertirse en algo peor. Y cuando ese día llegue, el mundo recordará que Escobar nunca se fue. Solo estaba esperando. El apellido Escobar no se extinguió con la muerte del patrón. Para su familia, su muerte no significó el final del miedo, sino el comienzo de una nueva batalla, la de cargar con su legado, su sombra y su maldición. Ser un Escobar en Colombia no era simplemente llevar un apellido. Era una condena.
Un sello que te marcaba para siempre, ya fuera como un heredero de la infamia o como una víctima de una guerra que nunca terminó. La viuda de Escobar, María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, lo entendieron el día que vieron su cuerpo sin vida en aquel tejado de Medellín. A partir de ese momento, dejaron de ser personas comunes y se convirtieron en objetivos. Con el patrón muerto, sus enemigos aún no estaban satisfechos. Los pepes, los paramilitares y hasta antiguos aliados del cartel querían asegurarse de que nada quedara de su linaje. La cacería no se detuvo, y la familia de Escobar tuvo que huir. Abandonaron Colombia, buscando refugio en donde nadie los conociera. Primero fueron a Alemania, luego a Mozambique, hasta que finalmente se asentaron en Argentina bajo identidades falsas. Pero escapar del nombre Escobar no era tan sencillo. En Buenos Aires, Juan Pablo Escobar se convirtió en Sebastián Marroquín, cambiando su identidad para poder vivir sin la carga de ser el hijo del patrón. Su madre, María Victoria, pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero. Su hermana, Manuela, desapareció del ojo público, llevando una vida de silencio absoluto para evitar la maldición de su apellido. Sin embargo, por más que intentaron ocultarse, el pasado los alcanzó. En 1999, las autoridades argentinas descubrieron su verdadera identidad y el escándalo explotó. Desde ese momento, la familia Escobar quedó atrapada entre dos mundos, el de aquellos que los seguían persiguiendo por el legado de Pablo y el de los que, irónicamente, los veían como una fuente de fascinación, casi como figuras de culto. Juan Pablo, o mejor dicho, Sebastián Marroquín, decidió hacer lo impensado, enfrentó la historia de su padre de frente. Escribió libros, dio entrevistas y hasta apareció en documentales, intentando contar su versión de los hechos. Su relato no era el de un hijo orgulloso, sino el de alguien que había visto el verdadero rostro de Escobar, más allá del mito. Describió a su padre como un hombre peligroso, incontrolable, capaz de amar a su familia con la misma intensidad con la que ordenaba asesinatos. Pero no todos en Colombia lo vieron con buenos ojos. Para muchos, hablar de Pablo Escobar era revivir heridas que jamás cerraron. Cada entrevista, cada aparición de su hijo en los medios era un recordatorio de los atentados, de las víctimas, de los años de terror. Hubo quienes lo acusaron de lucrarse con la historia de su padre, de convertir la tragedia en una oportunidad comercial. Por otro lado, la figura de Escobar empezó a convertirse en un símbolo mundial. En algunos lugares, especialmente en sectores marginados, su nombre fue transformado en una especie de leyenda rebelde. En barrios pobres de América Latina, camisetas con su rostro comenzaron a venderse como si fueran íconos de resistencia. En barrios de Medellín, turistas de todo el mundo comenzaron a llegar buscando la llamada narcoturismo, pagando para visitar la tumba de Escobar, la hacienda Nápoles o los barrios donde alguna vez repartió dinero entre los pobres. Esto causó indignación en Colombia. Para muchos, era un insulto que un hombre que había sembrado tanto dolor ahora fuera tratado como una atracción turística. Se levantaron voces exigiendo que se prohibiera cualquier tipo de exaltación a su figura. Pero era demasiado tarde. La cultura popular ya había convertido a Escobar en algo más que un criminal, lo había transformado en una especie de mito global. Películas, series, libros. Su historia fue contada una y otra vez, a veces con brutal honestidad y otras con una dosis peligrosa de glorificación. La serie Narcos, de Netflix, terminó de consolidar su imagen en la mente del mundo, llevándolo a nuevas generaciones que jamás vivieron su época de terror. Para algunos, se convirtió en un villano fascinante, para otros, en un antihéroe. Y para su familia, en una maldición de la que nunca podrían escapar. Porque ser un Escobar significaba vivir con el peso de una historia que jamás se iría. No importaba cuántos años pasaran, ni cuántos intentos hicieran por borrar su rastro. Pablo Escobar dejó una marca tan profunda en la historia de Colombia y del narcotráfico mundial que ni siquiera su propia familia pudo encontrar la paz. Hoy, el apellido Escobar sigue dividiendo opiniones. Para unos, es sinónimo de terror. Para otros, de poder. Pero lo que es seguro es que, mientras el mundo siga hablando de él, su nombre jamás desaparecerá. Y quizás esa, más que cualquier otra cosa, fue su verdadera victoria. La muerte de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico. Si algo quedó claro con su caída, fue que él no era la causa del problema, sino simplemente el rostro más visible de una industria que nunca dejó de crecer. El negocio de la cocaína no murió con él, al contrario, encontró nuevas formas de evolucionar y expandirse,
convirtiéndose en una epidemia global mucho más grande de lo que Escobar jamás habría imaginado. Durante los años en que Escobar dominó el narcotráfico, Colombia era el epicentro absoluto de la producción y distribución de cocaína. Su cartel controlaba alrededor del 80% del mercado mundial, con rutas establecidas en Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Pero tras su muerte, la estructura del negocio cambió radicalmente. Los grandes carteles centralizados como el de Medellín y Cali fueron desmantelados, pero en su lugar surgieron organizaciones más fragmentadas, más descentralizadas y, en muchos casos, más violentas. En Colombia, grupos paramilitares y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y los carteles del Valle y Norte del Cauca tomaron el control de los cultivos y la producción. Ya no había un solo patrón al mando, sino cientos de pequeños jefes operando en las sombras. Esto hizo que la violencia en algunas regiones del país no solo continuara, sino que se intensificara. Pero el cambio más importante fue que la cocaína dejó de ser un negocio exclusivamente colombiano. Con el paso de los años, la producción se expandió a otros países de Sudamérica, como Perú y Bolivia, y la distribución cayó en manos de nuevas mafias internacionales. Carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se convirtieron en los nuevos amos del tráfico, controlando rutas y multiplicando las ganancias de la droga a niveles nunca antes vistos. Y mientras la industria del narcotráfico seguía creciendo, la imagen de Escobar también lo hacía. Su historia inspiró nuevas generaciones de criminales que lo veían como un modelo a seguir. En México, capos como Joaquín, El Chapo Guzmán y Nemesio, El Mencho, Oseguera adoptaron muchas de sus estrategias, desde la corrupción de altos mandos hasta el uso del terror como herramienta de control. En Brasil, las favelas vieron nacer a nuevos jefes del narcotráfico que replicaban su modelo de dominio. Incluso en Europa, donde el consumo de cocaína explotó en las últimas décadas, mafias como la 'Ndrangheta italiana y los grupos albaneses comenzaron a utilizar los mismos métodos que el cartel de Medellín. Se dice que Escobar abrió la puerta del mercado europeo en los años 80, pero hoy en día, el tráfico de cocaína en el viejo continente genera miles de millones de dólares al año, con rutas que atraviesan África y el Medio Oriente. La globalización del narcotráfico fue el verdadero legado de Escobar. Él demostró que la cocaína no era solo un producto ilegal, sino una mercancía de alto valor que, bien manejada, podía mover economías enteras. Su modelo de negocio, basado en la violencia, la corrupción y la construcción de una imagen pública, sigue siendo imitado en todo el mundo. Sin embargo, el costo humano de este legado es incalculable. En Colombia, las zonas rurales siguen siendo escenario de violencia, con campesinos atrapados entre la producción de coca y la persecución del gobierno. En ciudades de todo el mundo, miles de personas mueren cada año por sobredosis, víctimas de una industria que nunca se detuvo. Y en las calles de Medellín, donde Escobar alguna vez repartió billetes y construyó viviendas, los fantasmas de su época siguen presentes. En algunos barrios, su nombre todavía se pronuncia con respeto. En otros, con odio. Pero en todos, con la certeza de que su historia aún no ha terminado. Porque mientras haya cocaína, habrá narcotráfico. Y mientras haya narcotráfico, la sombra de Pablo Escobar seguirá viva. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, pero su historia no terminó aquel día. Su cuerpo quedó tendido sobre un tejado en Medellín, rodeado por sus captores, mientras la noticia de su muerte recorría el mundo como el fin de una era. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que su sombra era más grande que su vida. Su nombre no fue olvidado. Su legado, para bien o para mal, se convirtió en una herida abierta que Colombia y el mundo nunca pudieron cerrar. Escobar no solo dejó un rastro de muerte y violencia. Dejó una idea. Un símbolo. Para algunos, representaba la ambición sin límites, el hombre que desafió al poder y logró doblegar a un país entero. Para otros, era la manifestación del mal absoluto, la prueba de cómo la avaricia y la crueldad podían convertir a un hombre en un monstruo. Pero lo que nadie puede negar es que su historia nunca desapareció. La inmortalidad del patrón. Desde su muerte, el nombre de Escobar ha sido explotado hasta el cansancio. Libros, documentales, películas, series. Su rostro se ha convertido en un icono cultural, estampado en camisetas, murales y recuerdos turísticos. Netflix hizo de su vida un espectáculo con Narcos, y ciudades como Medellín han convertido su historia en una atracción para visitantes de todo el mundo. A pesar de los intentos del gobierno colombiano de borrar su rastro,
Escobar sigue siendo una figura omnipresente en la memoria del país. Su tumba es visitada diariamente por personas que lo consideran una leyenda, mientras que en los barrios donde alguna vez reinó, su imagen aún adorna las paredes. Para las nuevas generaciones, que no vivieron la violencia de los años 80 y 90, Escobar es más una historia que una realidad, más una ficción que una advertencia. Y ese es el verdadero peligro. Porque su figura ha sido tan mitificada que, para algunos, se ha convertido en un modelo a seguir. Jóvenes en Colombia, México y otros países ven en Escobar no al criminal despiadado que aterrorizó a un país, sino al hombre que construyó un imperio desde la nada. En barrios marginados, su historia se cuenta no como una tragedia, sino como una inspiración. Un testimonio de que el poder puede ser arrebatado a cualquier costo. La maldición del nombre Escobar. Pero si bien algunos ven a Escobar como un héroe, su propio apellido sigue siendo una carga imposible de llevar. Su familia, que huyó de Colombia tras su muerte, nunca pudo escapar de su sombra. Su hijo, Sebastián Marroquín, pasó años tratando de reconstruir su vida, pero cada vez que intenta hablar de su padre, revive la historia. Su viuda, su hija, sus antiguos aliados, todos han quedado atrapados en un círculo eterno del que no pueden salir. Incluso las propiedades que alguna vez fueron suyas han sido perseguidas por el mito. La hacienda Nápoles, el lujoso paraíso que Escobar construyó con zoológicos exóticos y autos de lujo, fue convertida en un parque temático. Sus hipopótamos, descendientes de los que él trajo ilegalmente a Colombia, se han multiplicado descontroladamente y hoy representan un problema ecológico. El mensaje es claro, la historia de Escobar nunca terminó. Sus huellas siguen marcando la tierra, de formas que nadie hubiera imaginado. El verdadero final de Pablo Escobar. A lo largo de los años, muchas teorías han surgido sobre su muerte. Algunos creen que no fue la policía quien lo mató, sino que él mismo decidió quitarse la vida antes de ser capturado. Otros aseguran que su imperio nunca cayó por completo y que, en las sombras, su fortuna aún sigue moviéndose. Pero la realidad es que Escobar murió porque su propia ambición lo consumió. Construyó un imperio demasiado grande, se enfrentó a enemigos demasiado poderosos y, al final, quedó solo, acorralado y sin escapatoria. Murió porque no supo detenerse. Y sin embargo, su historia sigue viva. Porque Escobar no fue solo un hombre. Fue un fenómeno. Una fuerza que transformó el crimen, la política y la sociedad para siempre. Y mientras su nombre siga siendo recordado, su fantasma seguirá acechando. En las calles de Medellín. En las rutas del narcotráfico. En cada historia que se cuenta sobre él. Porque algunos hombres nunca mueren realmente,